buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Acá estamos compartiendo otro programa más de Sin Freno. Pepe, ¿cómo estás, querido? Buenas noches. Hola María, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Carlitos, querido. Hola María, hola Pepe, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, en el medio obviamente de todo lo que está pasando, 50 días ya de la desaparición de Loan, las novedades que comienzan a darse en materia judicial, una jueza que comienza a analizar qué es lo que va a hacer con los imputados, porque tiene que determinar ¿Que sobre resolver? claro, cuál es la situación procesal de los mismos. Y a partir de allí surgen las dudas, ¿no? ¿Habrá procesamiento y prisión preventiva para los 7 imputados, para los 7 detenidos? ¿Habrá alguno que quede en libertad? Hay algunas dudas que se plantean en el medio de un expediente que hasta ahora muestra algunas pruebas, pero no pruebas que sean contundentes en cuanto al grado de responsabilidad y de participación de alguno de los imputados, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como que se genera esta incertidumbre que hay y la jueza Poser Penso tiene en sus manos la decisión de finalmente decir, bueno, estas personas quedan en libertad por falta de mérito seguramente, supeditada la causa, estas otras con prisión preventiva y sobre todo determinar cuál ha sido el grado de responsabilidad y de participación de cada uno de los imputados en la desaparición de Loan, ¿no? Bien, y ahora está citada a declarar mañana la abuela Catalina. Uno se pregunta, ¿es necesario? Sí. 87 años. Es absolutamente necesario. Según el abogado Hanson, él había pedido desde el principio que todos los sentados en esa mesa sean citados a ¿Sabes que en declarar. este tipo de causas, perdón Pepe, pero hay un elemento que me parece que en muchos de los actores principales de la historia en sí ha faltado, que es el tema de la paciencia. Estoy hablando desde el punto de vista judicial, no estoy hablando que hay algo que es urgente, que es el tema de Loan, es decir, ¿dónde está Loan? ¿Qué han hecho con él? Eso es lo más importante. Pero paciencia para ir determinando el grado de participación y responsabilidad de cada uno en la historia. Y lo de Catalina, y nosotros hemos dicho, por lo menos en lo particular desde el comienzo, de que yo no tengo duda que se trata de una cuestión intrafamiliar, ¿no? Dentro de la familia. Y yo creo que la investigación principal, la hipótesis principal de la jueza Poser Penso, hoy va camino a eso. Bueno, camino a eso y lejos de la trata. Sí, vos fíjate que breve. Nosotros hablamos en algún momento cuando esto recién se iniciaba con Marta Peloni, que tiene muchísima experiencia en este... Sin lugar a dudas, la mejor. Tema, y ella decía una cosa que es central, la casa hizo al revés. Claro. Y da la sensación, es decir, si nosotros tenemos una espiral, el espiral es como que la causa empezó desde el cosito donde se engancha la botella o el cosito de metal. Y la jueza Poser Penso me parece que ahora en este momento está yendo de afuera para adentro. Tiene que ir al núcleo. Exactamente, porque está yendo en esa dirección. Lo demás eso es conexo. Es decir, el supuesto encubrimiento con la Adelina aquí en Corrientes, declarando ante un fiscal que no era competente. Bueno, toda la historia que ya conocemos. Pasa que puede haber sorpresas ahí. No sé si estamos preparados para las sorpresas, ponele, ¿no? Claro, hay que ver eso. Bueno, nos presentamos en sociedad y empezamos Sin Freno. Estamos con Humberto Micheli, antropólogo forense. ¿Cómo estás, Humbertito? Pero muy bien, Mercedes, María Mercedes. Un placer que estés con nosotros. Y yo agradecido. No, por favor, Humberto, vos nos ayudás siempre a entender un poco. ¿Los santos piden ofrendas? Siempre. Los santos católicos del cristianismo, digamos, siempre piden ofrendas que vivifiquen fundamentalmente el credo hacia ellos. Entonces puede ser una cinta, puede ser una bandera, pueden ser rezos, por ejemplo... Velas de distintos colores. Por ejemplo, en el caso del San Baltasar, vamos a poner un ejemplo. Pero Baltasar no es un santo reconocido por la Iglesia Católica. Bueno, entonces tendrían que derrumbar la Catedral de Colonia en Alemania, que está en honor a ellos. Pero, ¿sí? Sí. Pero... Viste que Baltasar sería como el Gaucho Gil, no es reconocido santo. Baltasar es uno de los Reyes Magos, ¿no? Claro, y está en la Biblia. Sí, pero como santo. ¿Baltasar? Claro.
Desde el primer momento que quedó instalado en la historia cristiana, en el nacimiento de Jesucristo, Sí. Melchor, Mira, yo Gaspar, pensé que- Baltasar, quedaron santificados por la propia historia. por la Sagrada. historia. Claro. Bien, ahora te pregunto, entonces los santos piden ofrenda, piden vela, piden flores, Bailes. Pintas. cintas, bailes. Ofrendas humanas no. No. ¿Y San la muerte? San la muerte tampoco. El Señor la muerte puede ser. Que son dos cosas distintas. Distintas. ¿Y cuál es la diferencia y cómo la gente ahí responde, digamos? Correcto. El San la muerte es más nuevo en el tiempo geográfico, vamos a decir, en la historia de los santos, porque es Jesucristo después de haber sido flagelado en la columna, en la que espera pacientemente la muerte, por eso le llaman el Señor del Santo. El Señor de la muerte. El Señor de la paciencia. El Señor de la paciencia Mira. o del tránsito a la buena muerte. Tienen distintas denominaciones vernáculas, ¿no es cierto? A ese no se le prende velas negras, puede prender velas rojas, blancas, verdes, cualquier otra de otros colores que tiene toda una semiótica, o sea, un campo simbólico que representa el sentido con el que se le hace. Al Señor la muerte, que es mucho más antiguo que el San la muerte, es el esqueleto con la guadaña, Claro, ¿no? Ese estuvo siempre vinculado al mundo del maleficio, claro, del mal. del mal, ¿no es Bien. cierto? Bueno, ¿Y acá en Corrientes cuál de los dos tiene, por decirlo de alguna manera, más devotos? O más... los dos, Los dos. los dos, Los por la dos. incidencia que ha tenido las misiones franciscanas y las misiones jesuíticas, ¿no es cierto? Hay O sea, son costumbres que están asentadas en nuestro pueblo. ancestralmente, sí, más de Sí. 400 años ya, ¿no? Y en el caso de, porque esto se escucha, vamos a suponer que es una cuestión popular, pero que se escucha, sobre todo cuando es la festividad del Gaucho Gil, por ejemplo, ¿no? Sí. Hace baile, se junta demasiada gente ahí Sí. y cada tanto hay una pelea, cada tanto alguien muere, cada tanto ahí. Sí. No necesariamente como una ofrenda, pero la gente suele decir, ahí el santo se ofrendó un peregrino, digamos. No es que hay un ritual de ofrenda, sino que es una muerte que se cobra. ¿Eso por qué la gente suele decir esas cosas? Es muy difícil porque cuando hay alguna muerte, como se le dice, no se difuntea, como dicen en el lenguaje vernáculo, en el momento del agasajo a un santo o a algo que fue santificado a través de la redención, porque él fue un gaucho perseguido por la ley, tiene toda una historia, ¿no es cierto? Y que precisamente fue un hombre que, según la tradición oral de esa zona, ha sido bautizado. Entonces, lógicamente que su curundú o bulto protector, que es un talismán, ¿no es cierto?, tuvo que haber sido San Antonio. Bien, Corrientes tiene muchas creencias. Apareció en los últimos tiempos San Antonio, Santa Librada, el Pombero. Somos realmente de mucha tradición. San Antonio, ¿es el del que te busca el novio? ¿Es el de las causas perdidas? ¿Qué? Así es. Así es San Antonio. Claro, porque la palabra Antonio deriva del latín, ¿no es Sí. cierto?, que quiere decir sobre los hombros algo importante. Entonces, iconográficamente tuvieron que darle forma, después del concilio de Nicea, a los santos, con una imagen, porque la gente tiene que adorar a una imagen siempre, que por eso se llama imágenes y el símbolo, o sea, lo que representa. En consecuencia, lo que se le coloca siempre una criatura en la imagen del San Antonio de Padua o de Lisboa, ¿no es cierto? Que Porque son los- encima hay dos San Antonio. Yo conozco uno Pero solo. no es el de Padua y el otro, El pero Lisboa. el de Lisboa, ¿cuál es la Es el diferencia? mismo. Es el Es el mismo. Claro. Cada uno. Exactamente. Porque está Santa Rosa de Lima y Santa Rosa de Casia, ¿puede ser? Claro, Santa sí. Rita. Santa Rita. Santa Rita. Santa Rita es de Santa Rita Casia. de Casia, sí. Pero hay otra Santa Rosa. Que yo conozca No. en la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, son 2 tomos, Sí. que donde se explica la historia de los santos de la antigüedad al Es medioevo. uno.
Siempre. Siempre. Bien, ¿y Santa Librada es santa católica? Bueno, Santa Librada sí, y tiene muchos devotos en Corrientes y en la región, ¿no es cierto? Forma parte... pero es católica, reconocida por la Iglesia Claro, Católica. sí, 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 Sí. sí. ¿Y sí, qué sí. santa es? ¿Qué tipo de santa es? Una santa que es pródiga en todo lo que tenga que ver con liberarse de enfermedades, cosas malas, todo, sí, porque él viene de la Italia, ¿no es cierto? Claro. Por eso que le llaman Santa Liberata. Claro, porque Mirá vos. muchas mujeres mal casadas le piden a Santa Librada que las libere de Ay, por ese Dios, yugo. sí, mirá cómo Claro, sabe estas exactamente, esa es la religiosidad popular, Ujú. ¿no es cierto? Que es algo distinto. Sí, las mal casadas serían las personas Cantidad de que... velas La Claro. cantidad de Yo vela que se necesito- prenden. Yo necesito un arsenal de velas y la Sí, imagen de la santa acá. porque lo que pasa es que mal casada se dice cuando la pareja le produce un daño. Claro. O sea, No, le entonces. pega, Claro. la sí. Mujeres prostituye. Las mujeres violentadas. Exactamente, ¿no? Bien. Claro, ahora todo esto, Humberto, estamos hablando porque esto es como todo un campo orégano que se da y, y- y que la gente por ahí confunde estas cosas de la religiosidad popular con rituales. Y todo este tema estuvo muy confundido en este tiempo, sobre todo porque, bueno, se dijeron un montón de cosas ¿Qué cosa? del caso Loan y muchas sin fundamento. ¿Por qué se confunde todo esto? ¿Usted cree que hay animosidad o es puro desconocimiento, que se mezclan rituales, se mezclan y la gente habla? Y está el que habla porque es Ñengatú y está el que habla porque es Arandú. El Ñengatú es el ¿qué? que habla de balde. De balde. O sea, el que por el Claro. minuto de... A Ñengatú tuvimos una cantidad, ¿no? Bueno, entonces, y el Arandú es el que tiene la bella palabra del conocimiento. Bien. Bueno, entonces, vamos a ir por el principio, digámoslo, para darle un orden al asunto. El ser humano es básicamente una persona de profundas creencias. Todo lo tenemos. No existen seres humanos que no tengan creencias, sean sagradas o profanas. Profanidad acá hay que tomarlo con el sentido de cotidianidad, lo que hacemos continuamente. Ujú. Tanto en lo sagrado como en lo profano, la ritualidad existe. Ok. ¿Ah? Por ejemplo, usted o María Mercedes o el señor, Carlos. o los que están en otros lados, están escuchando o viendo. ¿Qué hacen lo primero? Toca el despertador, escucha al gallo, lo que fuese, para despertarse. Sí. Se calza la zapatilla, Sí. hace sus abluciones, o sea, se lava la Sí, cara, sí. después hace su rezo, algunos, otros no, toman su café con leche, su Sí. té, lo que fuese. O sea, hay todo. ¿Qué quiere decir ritual? Quiere decir todo un proceso que se da, es un método. Sí, los rituales pueden ser buenos como pueden ser malos. Ah, sí, por supuesto. Sin lugar a duda, como todo en la vida. ¿Es normal comer en la festividad de un santo, hacer una fiesta en la festividad de un santo, sentarse a comer, por ejemplo, una rica comida, un asado, un pollo, una gallina, un estofado? ¿Es normal? Muy normal. ¿Por qué? Fíjense ustedes, por ejemplo, el 13 de junio, la festividad de San Antonio. San Antonio, Departamento Saladas, capital, Salada, pueblo. tu tierra. ¿Eh? Salada. Hay un señor de apellido Mendoza que era famoso por su imagen del santo, que él festejaba más que la Navidad A San Antonio. a San Antonio, en donde mira vos. ofrecía con opulencia comida de todo tipo. Sus 4 hijas, más todo el vecindario, iban a ofrendar su trabajo, su esfuerzo en hacer comida de variados tipos. Sí. Vaipe, asado, Y eso polenta. lo compartían Y con eso lo la comparte comunidad. con todo el grupo de los creyentes. Por supuesto que habían de todos, ¿no es cierto? Claro. Porque iban a pagar como una ofrenda. Claro. Iban a ofrecer
su trabajo sin comer nada, por ejemplo, ¿no? Es decir, como por ejemplo, otros dicen, yo al Gauchito Gil, como al San Baltasar, por ejemplo, Sí. le bailé por la primera sangre. O sea que le bailan descalzo hasta tacar la primer sangre de los dedos de los pies. Motivo de risa, Humberto, porque el tiempo es tirano. Motivo de risa por este caso tan importante para todos los correntinos, como fue un niño, la desaparición de Loan. Fue motivo de risa en muchos medios nacionales el tema del pombero. Brevemente, ¿me podéis contar el pombero? Brevemente, el pombero existe, porque viste en un momento y se lo habrá llevado el pombero, dijo la abuela. Existe la Es famosa... una creencia. Sí, por supuesto. Es una creencia. Y muy teteroizante para todos nosotros, o sea que nos da escalofrío cada vez que escuchamos algo que nos impacta emocionalmente porque tiene un sentido cultural profundo, porque es lo que cultivamos a lo largo del tiempo. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Yo soy bien cambacuacero, ¿no? Pues yo nací, me crié ahí, mi familia hace 104 años que estaba instalado ahí. Entonces, todos los Viernes Santos, yo, José Humberto Miceli, cuando escucho el aullido de un perro, un Viernes Santo en el anochecer, ¿En serio? o el cacareo de una gallina, yo tengo una biblioteca de más de 8.700 volúmenes. ¿Cómo me puedo decir que tengo algo de conocimiento? Claro. ¿No? Sin embargo, no puedo evitar la piel de gallina. La piel de gallina, por lo que me representa eso. Después, lógicamente, en forma ¿Qué representa un Viernes Santo, un aullido o un cacareo? El advenimiento de algo demoníaco, lo mismo que o de un alma en pena. ¿Y el bombero? ¿El bombero qué? El bombero es que... Existe. Quiere decir que lo que quiero representar con eso, y le agradezco lo que me plantea, es que las creencias guían las conductas humanas. Y va de generación en generación, ¿no? Y se le van haciendo aditamentos, etcétera, y para la gente lo ve, credendo vedere. O sea, en la medida que yo creo, veo. ¿Me entiendes? ¿Qué veo? Veo al bombero, siento su olor, siento su voz, su risa estertórea. ¿Pero existe o no? Existen las creencias, en la creencia. Pero no en la realidad. Y depende. Bueno, depende de tu de su realidad. Va a existir o no. Ahora, Humberto, la cuestión me parece que pasa por los... Es como usted dice, pero pasa también que en las comunidades, sobre todo que tienen estas costumbres ancestrales, hay mucho de lo dicho y de lo no dicho, y lo no dicho muchas veces se representa a través de una creencia, como alguien que roba a un niño, alguien que viola a un niño. Muchas veces está representada por la figura del bombero, porque es la forma que los pueblos tradicionalmente tienen de nombrar cosas que no pueden nombrar así con todas las letras. ¿Esto puede ser así? En parte es así, que es cierto, pero no excluye la otra parte, que voy a explicar. Si puedo, ¿no? Breve. Es muy común en Corrientes, en el Paraguay y sur de Brasil, que dice: a la morocha fulana le agarró el bombero y después de 9 meses tuvo un hijo. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos encontrado con casos, porque nos han consultado en años anteriores, de que al chico uno va y le pregunta: ¿cómo está el nene que nació? Y no. O sea, se murió. No más. Ahondando transgeneracionalmente, te dice: no es que sí es cierto, se murió, pero es porque le mataron, le estrangularon, porque el bombero viene a reclamar a su hijo y lo que quiere de ese chico es su alma. Entonces, dentro de las normas, normas consuetudinarias, o sea, vendría a ser la parte jurídica basada en las costumbres, eso está instalado y vivencialmente está establecido. Porque el mito no es una mentira,
El mito es una realidad concebida según la forma de interpretar el mundo en el que está viviendo. Por eso es Claro. que, ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? Y como dijo Humberto Eco en 1973 en la Feria Internacional del Libro en Frankfurt, Alemania, es decir, lo irracional de hoy es lo racional de mañana, ¿no es cierto? Claro, es decir, porque bueno. el mito, las creencias, tienen su propia racionalidad. Los aspectos mágicos religiosos del que Corrientes, digamos, como toda la región del nordeste argentino, vivencian una realidad sentidas por ellos. Claro. ¿Me entiende? O sea, no se puede racionalizar desde una perspectiva, Claro. sino desde la perspectiva interna. Y ese es el mandato antropológico. Claro. Por eso es que el antropólogo no puede estar opinando sobre casos en el que no estuvo. No participó, O sea, exacto. los malos antropólogos, el que no es antropólogo. Claro. Humberto, gracias, un placer como siempre tenerte. Sabés que te quiero y te estimo. Y te Muchas respeto. gracias, muy bien. Ahora me voy a tomar un anti-heterousante claro. líquido terapéutico Sí, tinto, porque claro, tinto, esto ya lo amerita. Lo amerita. Bien, un Que pasen tintito. muy bien, muchas gracias. Humbertito. Señores, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos. En Bisteca descubrí los cortes selectos y todo para tu experiencia gastronómica. Bisteca, donde la calidad de la carne supera todas las expectativas. Encontranos en Junín 2278. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I'll never land, just float there. as I'm looking up, As I'm looking up, suddenly the sky erupts, sky erupts, flames that light the trees, spread to falling leaves. Now they're right apart. Bueno, indiscutiblemente también todos los medios, todos hablan de lo ocurrido en Venezuela y obviamente de la ilegalidad de las elecciones que dieron como ganadora a Nicolás Maduro. Y bueno, y hoy trajimos un amigo para mí, conocido para los muchachos, que es Efraín Montilla, que hace 10 años vive en la Argentina y que tiene 2 hijas mellizas nacidas en Venezuela que todavía no conocen su país. ¿Cómo estás, Efra? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, me alegro. Chicos, ¿Cómo estás viendo toda la situación, Efraín? Vos hace 10 años que estás acá en Corrientes. Sí, acá en Corrientes 10 años exactamente. Y 3 que estuve en Buenos Aires, pero bueno. 13 Durante el años. periodo de Chávez, digamos, Médico. estuve estudiando. Ajá. Sos médico, ¿no? Soy odontólogo. Hice mi especialidad en Buenos Aires del 2005 al 2008. Claro, sí. ¿Cómo viviste estos últimos acontecimientos y cuáles son las sensaciones que tenés? Bueno, la sensación que creo que tenemos en general todos los venezolanos que estamos afuera es de angustia, de decepción, de todo lo que siempre hemos vivido durante todos estos años.
En realidad creo que era algo de esperar lo que sucedió. Para mí no es algo raro porque no es la primera vez. ¿Esperabas que esto suceda? Claro, sí. Para mí sí. Y O sea, hablas con un dolor de que te sale de adentro, ¿no? sí, uno tiene mucho dolor porque uno se desarraigó de todo, de su país, de su familia, de sus amigos, de sus costumbres, de todo. Y a pesar de que, bueno, por ejemplo, yo que estoy acá en Argentina hace muchos años ya y la verdad que me ha tratado de forma fenomenal en general, uno siempre extraña, siempre quiere volver, aunque sea de visita, de vacaciones, y bueno, a veces es complicado. No, pero aparte ver a mamá, ver a papá, ¿cuánto tiempo pasó que no lo veías a tu papá? Justamente este año tuve la oportunidad de ver a mi papá después de 10 años que no lo vi. 10 años. Y que a no mi lo- mamá 7. 7 años. O sea que no sabes lo que es un cumpleaños, una Navidad, nunca. Nada. Es el dolor de la familia partida. Exactamente, sí. ¿Por qué te fuiste? Yo me fui en su momento, en el 2014, yo regresé a Argentina por la situación que había en el país. Había una anarquía total, desabastecimiento, inseguridad. El panorama no pintaba nada bien y bueno, yo tenía la oportunidad porque ya yo era residente argentino. Cuando vos venís ya estaba Maduro. Cuando yo vine ya estaba Maduro, exactamente. Sí. Claro. Chávez había muerto en 2013. Claro, Chávez murió, parece. Sí. Y Y no había ninguna posibilidad de futuro, digamos, en esa situación, no la veías. En ese momento yo no veía un buen panorama porque el día a día ya era muy complicado. ¿Ves? Era muy complicado. A pesar de que tuvieses buen laburo, tuvieses dinero o lo que fuese, la calle era muy complicada. El día a día era muy complicado. Un día mis mellizas nacieron allá, mis mellizas llegaron de 1 año y medio acá y había veces que iba a comprar, por ejemplo, leche, pañales y era complicado, no había desabastecimiento, no lo conseguía. Entonces, Claro. ¿qué hacías aunque tuviese dinero, tuviese buen trabajo si no conseguías lo básico? Ahora, viste que esto nos pone muchas veces en perspectiva, porque nosotros, la Argentina es un país bastante complicado, qué sé yo, nosotros estamos en una región pobre, pero cuando vemos esto, cuando ponemos en perspectiva, resulta que, bueno, hay gente que viene porque está peor en otro lugar, ¿no? Exacto, sí. ¿Vos cómo te insertaste acá? ¿Por qué elegiste Corrientes? Yo elegí Corrientes porque la mamá de mis hijos es correntina, entonces ella también es odontóloga, nos conocimos en la especialidad y bueno, ella se fue a Venezuela conmigo en aquel momento y bueno, por la situación decidimos volver, ¿sí? Por todo lo que les expliqué antes y bueno, y la mejor alternativa que teníamos en ese momento era Corrientes porque está su familia acá y las niñas eran muy chicas y que nos podía dar una mano. claro, Su siempre familia. la familia. Claro. ¿Qué pensás cómo termina esto? Estamos hablando de más de, ya tenemos, ¿cuántos? 16 muertos, porque... Sí, es una cifra- 16 muertos es lo que se 16 sabe. muertos. Claro, Es lo que se sabe. Claro. Claro. Lo Pero, que o se En el sea, sabe. medio de teníamos- tantísimas cosas que no se saben. Hay Exacto. miles de cosas que no se saben. Hay muchas cosas que están sucediendo ahorita que nadie sabe. Hay una Claro. tensa calma en el país y están ocurriendo muchas cosas que ¿Vos creés nadie que sabe. la justicia, la comisión, el Consejo Nacional Electoral, el gobierno va a mostrar las dichosas actas? No, imposible. El Consejo Nacional Electoral, el CNE, es un ente corrupto. Es un ente corrupto. Ujú. Al ser corrupto, Que por responde supuesto, a y Maduro. al responderle a Maduro, nunca vamos a tener una ventaja, nunca vamos a poder sacar a esta dictadura por voto, es imposible, ¿entienden? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Justamente eso. Hoy me imagino, Efraín, que temés por tu pueblo, pero también temés por tu familia que está allá. Pues tiene hermanos también Sí, allá. exactamente, yo tengo todavía familia allá. Mi padre que vino de visita ya había regresado antes, está por allá, y bueno, y tengo hermanas, hermanos todavía allá ¿Qué en te dicen? Venezuela. ¿Qué te cuentan? Y bueno, y ellos están en sus casas esperando a ver qué sucede. Como te dije, hay una tensa calma. Hoy tenés un país paralizado, entonces. Paralizado totalmente, está Sí. todo paralizado. Los comercios, Y transporte. los comercios bajan sus persianas, lo poco que uno puede llegar a Claro. ver en redes que están cerrados. O sea, Sí. Efraín, hoy, de lo que te cuentan tus familiares, de lo que se observa además, obviamente, por las imágenes y demás, hoy la sensación que predomina es la del temor, la del miedo. Claro, es la del temor y la del miedo, sin embargo. Lejos de cualquier sistema democrático. Eso, ¿no? Exactamente. Hay mucho temor, hay mucho miedo, pero sin embargo, si ustedes vieron el lunes, bajó o se metió en la calle el pueblo, como llaman, pero esta vez no fuimos clase media
o el que más tiene. ¿quién ahí baja? Bajaron todos los barrios, allá los barrios serían las villas, ¿sí? O sea, el apoyo popular Estamos hoy se ha hablando- terminado. Claro, para mí se acabó, están cansados, la gente está ¿Pero qué? cansada. ¿Bajó la villa A protestar, los que estaban protestando, con Maduro? los que estaban con Maduro, los que estaban con Chávez, porque hay como una especie de división. No me digas. Gente que en su momento estuvo con Chávez, Sí. que eran chavistas, hay otros que ahora son maduristas, le dicen maduristas, pero en realidad es la misma línea, es la línea de Chávez. Ahora, si esto ocurre, Efraín, el final, por lo menos por las sensaciones que uno tiene, es que está cerca. ¿eh? Y yo quisiese creer que es así. Para mí, yo creo que este es el momento. Porque todo sistema, Este es el por más momento, dictador sí, que claro. sea, se sustenta en base a cierto apoyo o legitimidad popular. Exactamente. Y es algo que ahora se ha perdido totalmente. Y exactamente, Y se ha aparte, perdido totalmente. el tema Entonces de va a los depender países. va a depender de las Fuerzas Armadas. Acá realmente, el ¿no? problema justamente es el apoyo que puede tener el pueblo de las Fuerzas Armadas, Claro. porque quienes tienen las armas Pero son que ellos. se le puede dar vuelta a las Fuerzas Y, Armadas sin pues, lugar a dudas cuando ve tanta presión social, porque no son Exactamente. tontos tampoco. Exactamente. Lo que sucede ahorita acá es algo muy particular, como te decía antes, de que bajaron los barrios. Claro. Estamos hablando de un gran porcentaje de pobreza y ese gran porcentaje está metido en los barrios, en las villas. Y justamente el apoyo que debería tener esta gente, que es el militar o de las Fuerzas Armadas, está Padrino López, que es el segundo en mando, porque el primero sería Maduro. Su familia en particular salió, hizo videos, le pidió por favor que apoyara al pueblo, que cambiara su ideología, que pensara en Venezuela, en los venezolanos. Imagínate hasta dónde hemos llegado, que nunca había pasado, Claro. que salió su padre, su madre, sus hermanas, sus Por primos. eso digo, ¿no? Que la sensación que uno tiene que esto es progresivo, pero en algún momento se va a terminar. Yo pienso que este es el momento. Si no salimos de esta gente ahora, la ola migratoria que va a haber va a ser... Tremendo. Bueno, ese es Tremendo. uno de los problemas que tienen los países que están más cerca, por eso que están pidiendo, digamos, bueno, a ver, normalicen porque se viene otra diáspora muy Exactamente. importante. Efraín, yo te pregunto Sí. con respecto a esto, ¿qué sentís cuando vos aquí desde la Argentina ves a Maduro en sus largas conferencias y Yo alocuciones? tengo una particular sensación hacia esa persona que lo detesto. Es una persona muy desagradable. Es una persona detestable, grosera, maleducada. Bota por la boca lo que le provoca hacia quien sea. Para mí es un payaso. Es un payaso. Bueno, ahora tuvimos muestras gratis contra Elon Musk, contra, Sí, sí. terribles. contra Milei, qué sé yo. Sí. Contra todos. Él lo que le provoca lo dice y puede ser cualquier barbaridad, como lo dijo contra el mismo Claro. gobierno acá, contra Ahora, Efraín, Milei, contra todo. la situación económica es un factor determinante. Muchos estuvimos escuchando todos estos días que la gente que tiene un salario vive con 4 o 5 dólares por mes. Eso es relativo porque hay que ver cómo es la vida adentro, porque pasa más o menos lo mismo en Cuba, qué sé yo, que una Sí. cosa es el dólar, otra cosa es la moneda Sí, interna. sí. Pero, ¿qué pasa con ese salario? ¿Es verdad? ¿4 o 5 dólares para Es qué te verdad. alcanza? ¿Te Es verdad, alcanza o para sea, qué? Allá sucede más o menos lo que sucedía acá. Tú tienes un salario Mm. base, allá 5 dólares, como lo acabas de decir, pero por supuesto tienen todos estos planes donde el Estado les da miseria, pero ya llega un punto donde esa limosna que le dan no No les alcanza. alcanza. El que menos tiene es el que más necesidad tiene ahora. ¿Entiendes? Y en general el país está dividido. El país está dividido entre el que tiene, entre el rico y el pobre, o el que tiene una mejor posibilidad o el que no la tiene. Claro. ¿Sí? Es muy radical. Y de verdad hay hambre, hay miseria, hay niños desnutridos, hay de todo lo que te puedas imaginar. No tienes los servicios básicos. En particular, mi familia, tienen agua un día, otro día sí, otro día no, el servicio de luz se va. Y eso que ellos están en Caracas, parte de mi familia, y es donde mejor están. Claro, mejor, si hablamos claro. de la provincia. Te pregunto, Claro. Efraín, si cae Maduro, si Venezuela retorna a la democracia, ¿volverías? Siempre está... hay varios factores que yo pongo en balance y bueno, yo ahorita tengo una vida acá, me ha costado mucho empezar acá. Estás Tenés- insertado acá. Estoy Tenés ahora acá amigos insertado, acá. sí, Amigos, ahora tengo una familia. vida acá y están mis hijos. Claro.
¿Cómo no puedo sacar Pero a la mis pregunta hijos es, ¿pero te gusta estar acá? Más Sí, allá sí, por supuesto. Yo, de hecho, yo volví porque desde que hice mi especialidad a mí me encantó el país y bueno, dije, bueno, la mamá de mis hijos argentina, vamos a Argentina. Claro. ¿Y Corrientes particularmente te gusta? Me gusta mucho. No me gusta tanto el calor, pero... Y bueno, algo tenemos que Y tener. tus hijos ya son correntinos. Y mis hijos sí. Tengo un hijo que es correntino, Claro. argentino, Sí. y otros 3. Uno está en Buenos Aires, que él es venezolano también. Y Las mis mellizas mellizas. que son venezolanas, pero bueno, llegaron de 1 añito y medio. Ya no Claro. conocen el país aún. Sería bueno que ellas por lo menos Si- puedan conocer. Si Dios ¿no? quiere, lo van a Lo conocer van a dentro de conocer poco. en algún En momento. un país libre. Y Exactamente. no en una dictadura. Y no en una como es hoy dictadura. la de Maduro, ¿no? Exactamente. Gracias, Efra. Bueno. Gracias por Gracias estar a con usted y nosotros. gracias por el apoyo y siempre estar pendiente de nosotros los venezolanos. Muy Después agradecido. tomamos unos tragos y arepa, como te dije ayer. Señores, hacemos una pausita, ya volvemos. Bueno, vamos a recibir ahora al doctor Hermindo González, que es abogado, es especialista en trata de personas. Doctor González, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Buena jornada para todos. La verdad que para mí es un gusto compartir con todos ustedes, a quienes conozco hace bastante tiempo. Así que para mí es de mucho agrado estar acá. Bueno, muchas gracias igualmente. Hermindo, estamos viendo nosotros, no sé qué te parece a vos sos especialista en estas cosas, que la jueza Poser-Penso en la investigación del caso Loan está yendo de atrás para adelante, lo que tendría que haber ocurrido desde el primer momento, según entendemos nosotros, y está estudiando, me parece, la trama familiar y está tratando de direccionar para allí la causa a partir de este momento. ¿Vos qué estás viendo en ese tema? Yo lo que estoy viendo, por lo que se deja trascender, es una especie de... Arrimate un poquito más al Sí. micrófono, Hermindo. Yo lo que estoy viendo, o al menos lo que dejan trascender, tuvimos mucho tiempo de secreto de sumario, que no sé si tiene que ver con preservar algún procedimiento pericial o que tenga que ver con la prueba, o realmente tiene que ver con el hecho de que no nos pueden dejar trascender porque directamente hay muy poco que pueda decirse o saberse en función de que hay muy poca prueba colectada en el expediente. Y son tesis que se van manejando casi que de manera antojadiza, sin que tengamos un punto de partida que nos permita entender frente a qué situación estamos. Ahora, Hermindo, Neto, pero Neto hay un rol importante, coincido con vos, está claro, ¿no? Pero hay un rol muy importante de medios y de abogados. En esto de seguir con teorías y con hipótesis que después se van desechando y nadie se hace cargo de las mismas. Mire, yo creo que hay una situación y en esto, como hicieron la presentación y como me están consultando desde muchos lugares hace bastante tiempo, tiene que ver con que se ha impuesto o se pretende imponer con mucha fuerza un concepto típico legal que es el de trata de personas sin que tenga su respaldo en los elementos probatorios que hay en el expediente. A ver, eso es y fuerte, te explico. Es muy fuerte. ¿Por qué? En principio, la investigación provincial, cuando tenía a cargo estos hechos, caratuló, y desde mi punto de vista de manera errónea, como abandono de persona. El abandono de persona es un delito doloso, no implica cuando se te pierde un niño que pueda caratularse como abandono de persona, porque tiene que haber una conducta tendiente a colocar a una situación en situación de riesgo consciente y voluntario, que es el dolo. Por Esa lo tanto, figura nunca se dio. Esa figura nunca existió de acuerdo a lo que dejaban trascender. No obstante, Sí, esto quiere decir, perdón, Hermindo, que los fiscales provinciales, en ese momento Castillo era. Castillo, después Barrio. No trabajaron, no caratularon bien. yo creo que hubo un error quizás de apresuramiento con la idea de tener un tipo penal el cual imputar en la formalización de la imputación y llevar adelante los primeros encierros preventivos, que quizás ellos tenían la sospecha que a partir de allí podían obtener algún tipo de elemento de prueba, como podía ser incluso hasta una confesión que los arrimara un poco a la materia que se O sea, más investiga. una cuestión estratégica
estratégica. Yo creo que fue más de una cuestión estratégica porque es muy claro el concepto de lo que es el abandono de personas y que la figura o los elementos que ¿Y tenían. pero por qué cuadraban. hablas esto de la trata de personas? Bueno, Digo? ¿Por qué decía pones eso yo. en duda la trata de personas? No, yo no pongo en duda la trata de personas. Yo soy una persona que trabajo sobre la base del expediente y nunca se investigó el delito de trata de personas. Fue una imposición que vino desde algunos sectores mediáticos porque decir trata de personas impacta de manera muy fuerte, Claro. porque es un delito muy execrable de que nadie vamos a estar de acuerdo Seguro. con que estos hechos puedan ocurrir. Sin embargo, nunca ha existido materialmente una investigación por trata de personas. El principio de la justicia provincial lo ha investigado como abandono de personas. Pudo haber sido un error, pero se caratuló así. No obstante ello, los fiscales entendieron que podía tratarse de un delito federal, remitieron la causa al juzgado federal. El fuero federal, cuando acepta la competencia, caratula en principio NN sobre averiguación de delito. Y cuando pudo colectar algún material probatorio, dejó firme lo que hasta había en la carátula, que es sustracción de menores. O sea, en ningún momento procesal se investigó, se caratuló, ni siquiera se imputó a las personas detenidas por trata. El delito de trata de personas. La sustracción de un menor de 10 años, que es la figura penal. Era sustracción y ocultamiento. Y ocultamiento. Que puede derivar, digamos, ¿no? Pero esto que vos estás diciendo, si no se está investigando la sustracción de un menor y el ocultamiento, ¿eso quiere decir, Hermindo, que no se lo está buscando? Mire, puede ser que se lo esté buscando, lo que no implica que necesariamente deba ser habido para continuar con el juzgamiento y la supuesta condena para quienes puedan ser. O sea, el proceso sigue adelante. El proceso puede continuar adelante con el dictado de los procesamientos, las elevaciones a juicio, inclusive los juicios y las condenas, porque el delito de sustracción de menor y ocultamiento es un delito que se agota de por sí en las conductas tendientes a ese ocultamiento. Mientras no aparezca el padre, madre. Si no aparece el chico y están los elementos de prueba que tenemos ahora, se puede avanzar con un juicio y una condena a quienes sean imputados y procesados. Hermindo, te hago una pregunta técnica. Digo, ¿en algún momento esto sí puede volver a la justicia provincial? Pero por supuesto que puede volver a la justicia provincial en tanto y en cuanto exista la producción o la colección de algún elemento de prueba que nos indique que no estamos ante una sustracción o ocultamiento, sino que estamos frente a un delito de competencia provincial, van a tener la obligación de volver al fuero provincial. Fíjense ustedes que se habló en una instancia y se debate mucho. Yo en el debate por fuera no quiero entrar porque hay demasiados intereses que a veces nos están impidiendo quizás la averiguación de la verdad real. ¿Cuáles son esos intereses? Y mire, tenemos que ser muy sonsos para no entender que detrás de esto hay una manipulación y intereses políticos con miras a lo electoral para obtener algún tipo de rédito de esta situación. Y si alguien lo niega y si alguien se enoja por mis expresiones, es meramente una actitud caprichosa de quienes se puedan enojar y es antojadizo porque esta es la realidad. Y esta situación es la que nos coloca... Igual, Hermindo, es un deporte nacional hoy enojarse igual, así que... Sí, yo no me guío mucho ni por los enojos ni por estos comentarios, por eso yo trato de circunscribirme a lo que desee. Claro, pero según vos, estos intereses que ataca y que meten a la política en la desaparición de Loan, algunos trata, algunos abogados trata, otros, bueno, que no creen que sea trata de personas. Por ejemplo, Hanson tampoco cree que sea el delito de trata. La pregunta que te hago es, ¿estos son los intereses que a veces no te permiten a vos acercarte, que sos un especialista en este tema? Mire, conmigo han tenido contacto diversos actores, sectores, algunos jurídicos, otros mediáticos, y yo directamente no he aceptado la participación. Más que en estos ámbitos, el otro día estuve en una entrevista con Ledesma, hoy estoy acá con personas a quienes conozco, respeto mucho y sé del trato que podemos tener en el diálogo, pero no tengo claridad y los intereses que pretenden sean defendidos no son intereses que yo tengo, valga la redundancia, interés en sostener y acompañar. Yo no tengo una visión, yo no hago política partidaria, yo soy un militante social
que estoy siempre en búsqueda de la justicia. Podré equivocarme, no equivocarme, tener Claro. error. Ahora, O sea, con todo, Hermindo, con todos estos intereses, llegar a la verdad real, que es el objetivo de todo proceso, va a ser complicado. mire, nosotros tenemos algunos antecedentes donde vimos que la intervención y la manipulación política nos llevó a situaciones donde aparentemente se ha resuelto la cosa, pero no fue así. Un caso bien testigo yo creo que es la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Más allá de que hay pericias, que hay conjeturas, que hay resoluciones que indican y que marcan para algunos sectores que se ha suicidado, para otros que lo han asesinado, lo cierto es que lo que pueda resolver la justicia ya pierde el grado de credibilidad, porque los actores que intervienen y opinan y conjeturan y pretenden instalar tesis como la tesis de la trata, que se ha instalado con tanta fuerza y que no es parte de la investigación judicial, hacen que uno tenga, que se genere y que se siembre esa desconfianza en la comunidad. Por eso hay que ser muy serio. Ahora, eso es importante también lo que decís también. La hipótesis de trata hoy no se está investigando. Desde lo procesal, ¿no? No. O en el expediente no se está investigando. En el expediente, Y lo ¿no? que no está en el expediente no existe. Y no existe, por eso yo pido y exijo siempre seriedad en lo que se transmite y hablar sobre el expediente, que es lo único que existe para la justicia y sobre lo cual se va a terminar o se tiene que terminar resolviendo la situación que se investiga. Claro. Ahora, En un Hermindo, momento- disculpame María, porque esto es importantísimo. Si nosotros estamos investigando una sustitución y esa sustracción, perdón, de un menor, y después por alguna razón, digamos, se puede acreditar que hubo un crimen posterior, un crimen, digamos, que puede ser ritual, que puede ser... Ese delito, ¿dónde se tiene que tramitar? No, si surgen elementos probatorios, no nos olvidemos que se había hablado de la posibilidad de un accidente, que yo no sé si la justicia federal ha descartado o no ha descartado esa hipótesis y se sigue investigando, o algún tipo de otra situación familiar. Yo veo que hoy las citaciones que lleva adelante la jueza indican más una investigación de un hecho intrafamiliar. Sí. Intrafamiliar, Sin duda. sin lugar a duda. La citación a la declaración testimonial de Catalina, la de De Macarena. Bueno, pero- se habla de citar al padre de Loan. En Esa situación intrafamiliar puede estar dada bajo la sospecha de que fueron partícipes de un hecho de sustracción o ocultamiento, o pueden ser que surja de ahí que fueron partícipes de otro hecho, como por ejemplo un homicidio, para ocultar algo que sería un homicidio de criminis causa, o alguna situación accidentada que se haya provocado contra el chico y que hayan resuelto ello hacerlo desaparecer para no ser investigado por la justicia. Cualquiera de estos hechos tendría que volver a la justicia provincial para que continúe la investigación. En algún momento se habló también de que Loan podría haber sido víctima de Abuso. de un ritual tipo, porque muchos decían, estamos 9 de julio, pero en Mercedes, con los cuales estuvimos juntos en Mercedes, con el tema de Ramoncito, esto no tiene dejos tampoco de ritual satánico. Y lo que pasa que Que no tiene nada que ver con la causa Ramoncito, ¿no? Mira, yo me niego a hablar de algo, de una cuestión donde no surge ni siquiera un mínimo Claro, elemento. no hay ningún elemento en el expediente. Porque estaríamos tratando de Otra instalar sin que hipótesis. tengamos Bien. algún mínimo Hoy, Hermindo, elemento. los pasos que está dando la jueza, y para eso no hay que ser abogado, claramente está apuntando a lo A la intrafamiliar. Y bueno, Claramente. porque fíjense ustedes que la justicia provincial, y acá también creo que me estoy exponiendo a quizás mucha crítica de estos sectores que operan y que tratan de sacar algún ventaja de este hecho. La justicia provincial ha hecho una investigación y ha determinado el encierro preventivo de determinadas personas que luego, cuando se declaró la incompetencia, la justicia federal que evaluó esas detenciones la sostiene hasta la fecha. Por lo tanto, podemos decir de la justicia provincial que esa investigación que determinó esos encierros preventivos fueron sostenidos por la justicia federal. Y sí, fueron los únicos. Después se agregaron dos más, se ¿no? agregaron más. Méndez Y Laudelina y Laudelina. Méndez. Y Méndez ya Nadie en libertad. más. Y Pero Méndez ya en no se libertad. sostuvo con alguna resolución de otro organismo que diga que fueron detenciones arbitrarias porque no había elementos para hacerlo. Entonces, hay que basar la materialidad del expediente en lo que nos tiene que marcar un norte. Y quienes se quejan, gritan, insultan, ya sea, yo veo profesionales muy exaltados con tesis vinculados a trata y demás, que lejos de estar llevando adelante esta exaltación y este menosprecio por
por la provincia, por los abogados, por los profesionales, por los periodistas provinciales, que traten de establecer y de acreditar sus tesis en el expediente, que va a ser lo de mayor utilidad y lo que va a servir para determinar cómo ocurrieron los hechos y quizás para que aparezcan los actos. Yo le agradezco a Armindo porque de refilón me protegió de mi pelea con el doctor Burlando. ¿Te queda una última pregunta Sí, porque breve? una cosa que es muy interesante, Hermindo, porque mencionaste esto, ¿no? Y cómo, porque está la política, la justicia, distintas instituciones, incluso, qué sé yo, el periodismo, bla. ¿Cómo recuperar la cadena de confianza? Mire, de la sociedad. Sí, claro, en sus instituciones. Pero la sociedad ya cree hoy cualquier cosa. Es la justicia que tiene que... Pasa que Y no va a creer absolutamente en nada. Digo. es un caso que por el defectuoso trabajo en principio de la colección probatoria y posteriormente del análisis periodístico que se llevó adelante, es similar a un espejo que se ha roto, ¿no? Claro. Va a ser muy difícil recomponer las piezas para que vuelva a ser un espejo. Yo creo que estamos transitando con mucho dolor la posibilidad de que estemos ante un caso impune nuevamente debido a esas falencias y demás situaciones. Yo lo digo, es fuerte, es doloroso, pero engañarnos con otras situaciones. Escuchame, hubo la irresponsabilidad de un profesional que aparentemente tiene mucha talla, que hasta ha puesto porcentajes sobre el hallazgo con vida de un niño, pero ¿de dónde nacen esas barbaridades? Estás hablando de Fernando Burlando. Sí, obviamente. Que generan una expectativa no solo a la familia, sino a toda la comunidad, que no tiene ningún anclaje científico. Ahora lo peor de todo que hay una gran parte de la sociedad que cree este personaje que ha generado un show y que, como dicen los periodistas, en el expediente no ha volcado nada. Y a eso de nada de lo que dice, ¿viste, Hermindo? Porque dice, nadie va a salir en libertad de todo. Ya salió Méndez en libertad. O sea que, te quiero decir, lo que dice no es lo que en realidad pasa, ¿no? Una búsqueda internacional que llevó adelante con la transmisión del lugar donde estaba, sin que exista un elemento de prueba en el expediente que nos indique algún tipo de huella o de ruta que deba llevarse adelante, o una búsqueda con algún canino en un vehículo recorriendo los campos, sin que nos indique cuál es la metodología científica de aplicación y la credibilidad en ese can, que después los resultados fueron absolutamente negativos, no se exhibió nada, pero para la comunidad pareciera ser que hay una pretendida o establecer un contraste permanente de mayor peso que la justicia, claro, en cuestiones que luego quedan en nada y son muy preocupantes porque nos están llevando lejos de lo que ellos creen a la verdad. Esas maniobras nos pueden llevar a la impunidad. Gracias, Hermindo, querido. No. El doctor Hermindo González estuvo con nosotros. Hacemos una pausita breve. Ya nos venimos y charlamos entre nosotros que tenemos algunos chismes. Bueno, llegamos al final del programa, Pepe, Carlos. Lindo programa, muy interesante. Muy interesante lo de Hermindo. Hoy hubo sesión en el Senado, una sesión que tuvo mucha expectativa porque, bueno, estaban todos ahí, ¿no? Sí. Política. Claramente. Política pura. Sí, ¿Qué pasó? Y bueno, el Senado es eso. Claro. Bueno, entre otras cosas ahí se trataron dos temas. Uno que involucra la causa Loan, que era un proyecto de resolución del Partido Justicialista, el bloque de Partido Justicialista, que bueno, le instaba al senador Pellegrini a que vaya a declarar. Y el senador Pellegrini en un momento toma la palabra y dice esto. El audio es malo, por eso está subtitulado, porque se toma así lo que dijo el senador. Vamos a tratar de escucharlo. El cuerpo y sobre todo la opinión pública, que hagan dicho el nombre de quien les habla, dejar la tranquilidad que cuando requiera la justicia, sobre todo la señora jueza, el fiscal, que la justicia federal requiera mi asistencia al juzgado federal, seguramente estaré dando testimonio de acuerdo a lo conforme. El sujeto de hecho, voy a hacer, no es ni antes ni puedo ir después, la justicia solo cuando llegue así. Gracias, senador. Sí, básicamente lo que dice Pellegrini es, cuando me citen voy. No puedo ir antes ni después, sino que... Sí, pero él se somete a la justicia. Me somete, o sea, una exposición en el Senado público diciendo, bueno, si la jueza quiere, aquí estoy. Exactamente. Bueno, después hubo un tole-tole ahí. Está bien, de todas maneras me parece que también es cierto que es lo que corresponde, ¿no?
Exactamente. Es lo que tiene que hacer. No queda duda. Acá lo que se habló mucho es por el asunto del tiempo, la dilación que hubo, ¿no? Bueno, pero él en este momento a él no se le puede adjudicar al tema de la dilación porque no depende de él. Él no puede ir a golpear la puerta al jugador y decirle, aquí estoy. Claro. Es decir, la jueza con una testimonio lo tiene que citar y es lo que él dice, voy a ir, no voy a someterme a ningún prerrogativa o privilegio que tenga, no voy a presentar mi declaración por escrito y voy a ir. Y bueno, y es lo que además tiene que hacer, ¿no? ¿Y cuál es el tole-tole político que se armó ahí? Porque después tuvieron que rechazar el proyecto ese que el Partido Justicialista básicamente lo que estaba haciendo era instarlo y el oficialismo dice, no, bueno, que siga el canal normal. Y el canal normal es, bueno, ahora seguramente comunicó el Senado, sí, Pellegrini es el senador, la jueza lo citará en algún momento, digamos, Claro. y cuando lo cite, irá. Pero después se mezclaron otras cosas, porque hubo unas declaraciones del ministro secretario general Carlos Viñolo por la radio, y bueno, también se estuvieron ahí trenzando con esa cuestión. Bueno, están haciendo Política. Está bien. digamos, ¿no? Colombi defendió al Pellegrini. Yo no estuve, no sé si defendió, digamos, lo que dijo fue más o menos un poco en línea con lo que dice los senadores del oficialismo, es decir, tiene que seguir un canal, un carril. No sé si lo defendió, algunos están leyendo esa situación como una defensa de Pellegrini, un poco también cerrando líneas Colombi con esta estrategia, poner decir, oficialista, de más ni menos sigue siendo parte del oficialismo, digamos, Claro. ¿no? ¿O no? ¿Y sí? ¿Mm? Porque hacen... Pero no Ya para terminar. no tiene que extrañar, digamos, ¿no? ¿Por qué Bueno, mañana se reúnen los radicales que apoyan, la Unión Cívica Radical, que apoya la candidatura de Gustavo Valdés, presidente de la UCR, que eso parece que quedó allá a lo lejos, Y de está acuerdo cerca, a todo porque es el esto. 27 de octubre. La Así elección de es. autoridades, ¿no? Así que mañana se reúnen. Vienen varios intendentes. Vienen varios intendentes y viene bastante. Además hay un acto de presentación Sí. de la obra pública que ahora pasa de nación a provincia, 250 invitados en el centro de convenciones. Y una levantada en peso importante del gobernador en la reunión con la cúpula de la policía de la provincia de Corrientes, a la calle a trabajar, y el que se porta mal o tiene mancha dentro de la institución, Ficha afuera. limpia. Ficha limpia. ¿No? Una cosa así más o menos es lo que... Bueno. Ya está. Ya está. Nos vamos. Placer, ¿eh? Ustedes no saben la alegría que yo tengo de tenerlos siempre a ustedes dos cerca de mi persona. Gracias, Pepín, gracias, Carlitos, María. gracias a la producción. Nosotros nos encontramos el próximo jueves. Gracias.